Oigan, ustedes no tienen ni idea lo feliz que yo me siento hoy de poder compartir con ustedes este nuevo proyecto. Bienvenidos a Cero Rollos. No saben lo feliz que estoy. Finalmente estoy grabando. Debo ser sincera porque este podcast, el nombre de Cero Rollos, también es por que vamos a hablar sin filtros. Yo esto lo alargué demasiado. O sea, yo esto lo alargué demasiado porque yo estaba bien asustada, porque yo sabía que dentro de lo que yo iba a hablar acá, pues habían cosas que probablemente no fueran cómodas, ¿no? Pero al final esa incomodidad es lo que me ha llevado a donde estoy hoy. Y siento que esa misma transparencia que he tenido en todo mi proceso con el Ozempic, de pérdida de peso, de objetivos, es lo que también me ha hecho conectar con muchos de ustedes. Si bien han pasado un montón de cosas, pues ese proceso se los quiero contar. Y, y cómo llegué hasta aquí, pues si todavía siento y sé que me faltan demasiadas cosas por hacer y demasiados objetivos por lograr, pero vamos a compartirlo aquí y, y vamos a hablar y vamos a crear una comunidad bonita porque al final es eso. Yo lo que quiero es motivarme y motivarlos a ustedes y motivarnos juntos porque eso se trata. Al final, este tipo de contenidos y cada vez que yo creo un proyecto es para sumar, porque siento que en un mundo digital donde hay demasiados contenidos sin sentido o sin realmente algún tipo de objetivo, cuando creamos contenido en el cual podemos aportar algo es el goal, literalmente. Entonces, vamos a comenzar. Miren, yo realmente me traje una lista porque ya yo tenía como que la experiencia del podcast pasado, que fue Se Habla Mamey, que yo decía que iban a hacer y que bueno, son 30 minutos. Ajá. Vamos a hablar acá primero, de por qué Cero Rollos. Creo que les acabo de comentar exactamente el por qué, muy resumido, pero el nombre surge realmente de no nada más de perder el peso corporal, ¿no? Porque tú dices Cero Rollos y yo pensaba, bueno, sí, los rollitos, ajá, ya, muy bien, pero realmente en el proceso de pérdida de peso, que yo creo que es algo fundamental, y por no decir de que es lo más importante, pero es muy importante, es todos los rollos mentales. Toda la parte de salud mental es tan importante y las veces que lo he comentado, muchas personas con las cuales estoy súper alineada y que he hablado, me dicen, es que, mira, madre, yo llevaba muchísimo tiempo entrenando, por lo menos una persona que conozco que le tengo muchísimo cariño, una amiga, me lo dijo, o sea, yo llevaba entrenando muchísimo tiempo y sí es verdad que en el momento que comencé terapia y comencé a liberarme de muchísimo estrés, de muchísimas actitudes, de personas que no estaban alineadas con mi vida, todo fue engranando. Y realmente eso fue lo que me sucedió a mí, en parte, debo ser sincera, porque sí es verdad de que yo llevaba muchísimo tiempo entrenando, pero muchísimo, de la manera incorrecta, obviamente, no era algo, o sea, no tenía idea que cómo debía hacerlo, simplemente yo lo que tenía era la motivación, sin embargo no veía resultados, ¿no? Y lo que creé en ese tiempo, que fue hace como 5 años, yo me levantaba religiosamente a las 5 de la mañana, bajaba, hacía mi cardio, hacía pesitas según lo que yo sabía, pero obviamente no veía resultados porque tampoco tenía una alimentación adecuada, cosa que es súper importante. Pero en ese proceso, obviamente, creé disciplina. Y dentro de ese proceso, creando disciplina, hubo un punto también en mí que reconoció que habían cosas que tenía que arreglar y fue cuando yo decido comenzar terapia. Y cuando dentro de ese proceso yo estaba creando disciplina sin querer, porque fue sin querer, levantándome temprano, haciendo mi cardio, haciendo mis pesitas, o sea, cumpliéndome, pensando que en algún momento los resultados del gym se iban a ver, pero no estaba haciendo las cosas bien. Y eso estaba alineado con todo un proceso mental de cosas que yo estaba soltando de infancia, de relaciones personales, de X cantidad de cosas que me restaban muchísimo y me causaban un estrés y una ansiedad increíble. El día que esas dos cosas se alinearon, a mí me cambió la vida. O sea, a mí me cambió la vida que ustedes no tienen ni idea. Y es algo que agradezco porque sí he entendido de que Dios tiene un plan para todos, independientemente del Dios en el cual creas. Diosito tiene un plan para ti, para mí. Y muchas veces pensamos, Diosito no nos escucha. No me escucha Dios. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hice mal? Porque otra vez.
porque si no aprendiste a la primera, pues te va a salir 3 veces más hasta que aprendas y evoluciones. Y por eso ahora entiendo que en aquel momento habían cosas que yo pedía tan encarecidamente, pero yo no estaba preparada para recibirlas. O sea, yo no estaba preparada como persona, ni como mujer, ni como nada, porque no estaba alineada a todo esto, a lo cual estoy hoy. Y en el momento que comienzan a llegar las cosas maravillosas, las agradeces tanto, tanto. O sea, no tienen idea y siento que no he llegado a mi tope, pero sí siento que quiero ser mejor todos los días y eso es algo demasiado importante, que esto es una evolución que no debe parar. En aquel momento sí es verdad de que para mí era hacer dieta. Voy a hacer dieta para bajar de peso. En este momento es, voy a entrenar y voy a comer sano por mi salud. Y eso me cambió la vida, se los puedo jurar. Independientemente de los Ozempic, que ya vamos a hablar de eso, obviamente iba a haber un episodio dedicado a los Ozempic, entre otros, igual que a la salud mental, porque sí fueron dos factores demasiado fundamentales en todo el proceso. El hecho es de que dentro del proceso ya que les estaba comentando de elegir el nombre, que fue realmente mi mamá la que terminó de darme como la cerecita del pastel y me dijo, ese nombre está perfecto porque es muy tú, está muy natural, está on point. Y era lo que yo quería hablar sin tapujos, yo quería hablar como soy yo, que muchos de ustedes me conocen. Como soy, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así que para eso está creado este espacio, ¿saben? Para comunicarnos, para que ustedes opinen también, para que me hagan preguntas. Aquí obviamente después de los 8 episodios que vamos a estar hablando de diferentes cosas, van a venir invitados con los cuales también vamos a hablar temas de salud, temas random. Ya di varios ahí que más quiero ir. Claro que sí. Aquí van a venir todos y yo demasiado feliz. Siempre recuerdo cuando comencé con Se Habla Mamey, wow, o sea, qué alegría, porque, a ver, todo este tema de radio, yo trabajé en radio mucho tiempo, yo soy licenciada en comunicación social, audiovisual, y amo la radio, o sea, más bien yo trabajé 5 años en radio, estando en Venezuela, me tocaba dar el tráfico en el helicóptero, aprendí radio de personas increíbles, o sea, de personas de radio que eran unos duros y demasiado agradecida en la vida, obviamente, y cuando sale el formato de podcast, pues yo dije, ¿qué? Yo tengo que crear un proyecto alineado a esto. Ojo, dentro de ese proyecto también yo quería alinearlo a lo que hago yo, porque yo nada más no, señores, para que sepan, señores y señoras, pues yo nada más no es que entreno como sano y bajo el perrito, o sea, que aquí está, por cierto. Em, yo tengo una agencia de marketing digital desde hace 5 años y desde hace más de 15 años llevo trabajando en marketing en diferentes medios, o sea radio, sea agencias, también llevé diferentes marcas y lo último que creo que fue un proyecto que a mí me llenó de mucha pasión por el sector médico, que lo agradezco porque es lo que me ha hecho conectar mucho con todo el tema de la salud. Por eso les digo que Dios sabe por dónde te lleva, porque en el punto y en el momento que yo comienzo y tuve la oportunidad de ser gerente de mercadeo de un hospital muy reconocido aquí en Panamá, yo comienzo a conectar con muchos médicos, comienzo a llevar clientes médicos y comencé a aprender un montón de marketing médico. Obviamente, yo era la cabeza del departamento y me tocó crear toda la estrategia del hospital. Y, y no fue fácil, no fue fácil, pero fue un aprendizaje increíble. Y luego de ahí fue es que, pues yo decidí obviamente independizarme porque literalmente hay lugares en los cuales ya no vas a tener más crecimiento sino a donde estás. Y ya yo era gerente y ahí no me iba para ningún lado. Y yo dije, bueno, lánzate a la aventura de emprender y monta tu agencia. Y eso fue lo que hice. Y ya Hello Mamey, en aquel momento que hoy es Mamey Agency, pues salió, surgió como una bendición, como una oportunidad con 2 clientes que eran médicos que los adoro y les voy a tener un cariño enorme porque confiaron en mí desde un principio, con mucho miedo, con muchísimo miedo, la verdad, pero en esa montaña rusa de emociones, como quien dice, pues valió la pena un montón porque después de 5 años seguimos dándolo todo, seguimos llevando a nuestros clientes, unas veces entran, salen, aquí todos los que trabajan en mercado lo entienden. Luego podemos grabar un episodio de eso, por favor, me voy a traer a alguien. Yo creo que eso lo hablé con Eurin, Se Habla Mamey, del tema de que ahora todos son expertos en mercadeo digital. Pero bueno,
eso es otro tema. Aquí uno estudió, reestudió, hizo diplomado en marketing y de repente viene el señor de la esquina, hace 2 publicaciones y ya es experto. No lo sé, Rick, pero bueno, yo la tenía que soltar porque siempre la suelto. El tema es, volviendo al tema, es que yo quería alinear el podcast, el nuevo formato, que eso fue hace 2 años ya, con el proyecto de Se Habla Mamey y la agencia. O sea, yo quería como englobar todo, obviamente para que también la gente conociera la agencia. El proyecto de Se Habla Mamey fue un proyecto maravilloso. Yo quería, obviamente, como les comentaba, aportar contenido de valor y qué más valor que la historia de empresarios, emprendedores y marcas personales. ¿Qué más valor puede aportar que una persona desde sus vivencias, desde todo lo que ha pasado, toda esa montaña rusa de emprender, te cuente qué es emprender, cómo te sientes y lo que debes y no debes hacer, obviamente desde su perspectiva, para inspirarte y para que te lances a hacer ese proyecto? Y así surgió ese podcast. Y fue una maravilla, o sea, me dio demasiadas satisfacciones personales y profesionales, y también me terminó ligando o reconectando con una persona que es el doctor Efio, con el cual ya yo había trabajado y había tenido contacto cuando fui gerente del hospital, pero en aquel entonces, que me dio mucha risa, pues él no se acordaba de mí porque yo, o sea, yo cuando grabé con él, me acuerdo clarito, yo estaba como un poco más delgada, ya yo estaba como, es más, yo me había cambiado el color de cabello. Dicen cuando las mujeres se cambian el color de cabello, hay un cambio brutal y fue el error más bueno que me ha pasado en la vida porque a mí yo era rubia, me pintaron el cabello mal de rubio y yo le dije luego a la estilista, mira, ¿sabes qué? Usted me pone el pelo rojo. Y ahí comenzó, yo no sé si el pelo me influyó en algo, el cabello, perdón, pero señores, o sea, luego de que yo me pinté el cabello fue como otro boost y fue una locura. El punto es, ya me iba a desviar, me desvío. Eh, que yo conecto otra vez con el doctor Efi. Yo había escuchado que él estaba con todo este tema de salud, de peso, de Ozempic, y el Ozempic estaba muy nuevo, ¿no? Y se decían muchas cosas. Luego de que grabamos, le hice el comentario de que, pues obviamente quería ir para que me evaluara. Ojo, en mi cabeza yo pensaba que yo estaba genial. Estaba con sobrepeso un poquito. Bueno, les dejo el cuento después para el episodio de los Ozempic porque yo sé que por ahí es que quieren comenzar a saber, pero yo termino conectando con él y con todo el team y, y comienza esta montaña rusa de salud, de maravillas. O sea, a mí me cambió la vida y sé que he conectado con muchos de ustedes a través de esto, cosa que agradezco full porque se está creando una comunidad preciosa, una comunidad de mujeres que amo. Amo que las mujeres se apoyen entre sí. No aguanto las mujeres que se critican. O sea, no lo aguanto. Me parece que las personas que critican o que emiten comentarios sobre el cuerpo de otra persona o sobre cómo se viste o chisme, son personas que tienen demasiado tiempo libre y son personas que no tienen nada que hacer con su vida. O sea, y yo lo que estoy creando y lo que quiero crear es eso. Una comunidad que estoy viendo que son más mujeres de las que pensaba, mujeres preciosas, mujeres que se apoyan. Cada vez que se publica algo, entre todas nos damos ánimo, nos motivamos. Amo igual amigos que me he quedado impactada, amistades y gente que no conozco, que han visto todo el proceso, que me preguntan, Madre, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo haces? Me encanta responderles desde lo que yo he vivido, que es esto que les voy a comunicar por acá, porque al final yo no soy médico y si me hacen alguna pregunta médica yo se la voy a preguntar o al doctor Efio o a mi nutricionista que es María Verónica para poderles dar la información acertada o en tal caso cualquiera de los médicos con los que trabajo actualmente en la agencia, que son clientes también o que conozco, porque sí, es que aprendí un montón, o sea, y no nada más, ojo, no nada más la parte médica, que eso lo vamos a hablar en el episodio de Ozempic, que es algo, obviamente, que vamos a dar full énfasis, pero también la parte de cuidarte, o sea, de cuidado integral. No es nada más el hecho de inyectarte, entrenar y comer sano, no. O sea, yo todo el proceso también me lo he vivido haciéndome tratamientos en la cara para que no se caiga, tratamientos corporales, cuidándome el skincare, o sea, hay un montón de cosas, suplementándome, que eso es como que, no sé, el elefante rosa en el medio, te suplementas, te inyectas, te pones botox, ¿qué haces? ¿Cómo tienes la cara así? Amigos, amigas, esto no es milagro.
esto es inversión. O sea, si usted quiere mantenerse y envejecer con salud y dignidad, o sea, literalmente tienes que invertir en ti mismo. Yo entiendo que hay personas, no, que yo no me pongo Botox, no, que no lo necesito. Siempre digo, la que dice o el que dice que no lo necesita, sí lo necesita. Por favor, estemos claros. Hay gente, a mí eso me da mucha risa, porque no sé por qué sigue siendo tabú todo el tema de la parte estética, pero eso lo podemos hablar también en otro, porque también voy a hacer un libro abierto con ustedes. Aquí no vamos a ocultar nada, porque al final estamos para eso y para opinar y para poder saber qué es bueno, qué no es bueno. Y ojo, desde mi perspectiva, porque como les digo, como he trabajado con tantos médicos, pues también tengo como que una opinión muy marcada sobre muchos tratamientos estéticos que funcionan, o unos que sí, unos que no, etcétera. Pero dentro de todo esto, ajá, sorry, que se apagó la luz. Cuando eres tu productora, tu directora y tu todo, ojo, todos estos equipos que ven aquí, en parte son los que estaban en el estudio de Se Habla Mamey, que después les voy a contar algo también del estudio, porque el estudio vuelve y vamos a seguir haciendo producciones brutales como las que hicimos con Se Habla Mamey. Pronto les voy a dar detalles de eso también, porque sé que muchísimas personas cuando fueron a grabar al estudio me preguntaban que si alquilaba el estudio. Bueno, ahora vamos a hacerlo, pero ya, eso es otro tema del que les voy a hablar. Lo que quería decirles era que este va a ser un espacio creado con mucho cariño, obviamente para comunicarles todo este proceso, que sé que muchas personas han tenido dudas o quieren saber qué fue lo que hice, cuál es el milagro. El milagro realmente se llama constancia y disciplina y mucho amor propio. Mucho amor propio. Yo como persona no soy ni la sombra, si le soy sincera, 1000% sincera, de lo que yo era hace un año. O sea, la Madeleine que era hace un año, esa mujer era una persona totalmente aislada de la realidad que estaba viviendo. Yo creo que yo vivía en piloto automático. Yo tapaba, como quien dice, las cosas de los demás por no tener problemas, por no crear momentos incómodos. Y al final me estaba llenando yo de energías negativas, cargando los problemas a los demás. Por eso les digo que la parte de salud mental es tan importante. Priorizarte es tan importante. Y priorizarte, ojo, no es ser egoísta, porque son cosas totalmente diferentes. Priorizarte es quererte, amarte, hablarte con amor, entender que todos los procesos llevan su tiempo. O sea, yo lo tuve que entender. Yo era una persona supremamente crítica conmigo misma. Lo sigo siendo y lo sigo trabajando, pero tenemos que entender de que cada proceso es individual. Y eso es algo que se los voy a repetir siempre. O sea, no se comparen con nadie, no se comparen con la persona al lado. Tu cuerpo no es igual a la de al lado, no es igual al mío, no es igual al de nadie. Aquí no hay cuerpos perfectos, aquí no hay personas perfectas. Lo que sí hay, y quiero que lo entiendan, es la oportunidad de ser mejor cada día. De entender que de los errores que cometemos y de las experiencias que tenemos, podemos tomar lo bueno y repetirlo, y lo malo y cambiarlo, para que eso no te vuelva a suceder. Y eso es algo que yo aprendí en todo este tiempo. Yo creo que lo aprendí en velocidad turbo el último año, pero lo agradezco tanto el día de hoy. Lo agradezco tanto porque estoy tan conectada con cosas tan maravillosas. Tengo un círculo en este momento que prácticamente lo limpié completo. O sea, habían personas en mi vida que poco a poco en el mismo proceso se fueron, y otras que simplemente saqué porque ya entendía que no eran personas que iban a sumarme en absolutamente nada. Y quizás piensas que en el momento va a ser algo difícil, pero cuando te liberas es que es como si te hubieras quitado literalmente un peso de encima. O sea, yo siento que cuando me quité las cargas emocionales, mi proceso se aceleró de una manera brutal. Y se ve, porque esto fue de un año para acá. Yo les he puesto el antes y después, y literalmente yo me quité las cargas negativas que tenía, personas negativas de mi vida y personas que me tenían estancada. Y esto ha sido, dentro del proceso difícil, ha sido maravilloso al final. Por eso siempre digo que no se rindan, porque siempre al final del túnel hay una lucecita, y cuando llegas, mira, o sea, no hay manera de que las cosas paren o que no sean maravillosas cuando llegas hasta ese punto. Y era parte de lo que les quería compartir. Esto va a ser un espacio bien safe. No creo que
que tenga que decir más, por lo menos no por este episodio. Y bueno, nada, obviamente estoy demasiado feliz, como les dije, de poder conectar con ustedes a través de este espacio, con nervios, con cosquillitas en la barriga, pero con mucha felicidad y yo creo que eso es lo más importante. Les agradezco a todas las personas que siempre han estado ahí. Parte de la idea de este podcast fue de dos grandes amigas que me dijeron, Made, habla un poquito de ti, que tú nunca hablas de lo que haces. La gente piensa que tú no haces nada y realmente estás todo el tiempo con tu agencia, con tus vainas, con tu proyecto, pero la gente no lo sabe. Entonces, a ver, a mí me costaba full hablar de lo que hago. Ahora dedicándome a mi marca personal, después de que me cerraron la cuenta de Instagram el año pasado y me la hackearon, entendí de que poco a poco, creando una comunidad y aportando contenido de valor, pues se logran cosas lindas. Ya he asesorado a demasiadas marcas, ahora llegó el momento de encargarme de mi marca. Y ustedes van a ser parte de ese proceso con todo este contenido bonito que viene con Cero Rollos y con muchas cosas más que vienen. No les puedo decir todavía, pero bueno, pronto viene un proyecto también con una revista en la cual también voy a estar hablando de todo esto. Yo no sabía el impacto que había tenido en la vida de tantas personas. Y realmente lo que quiero es motivar y llevar información bonita y aclarar dudas y compartir este proceso con ustedes y ayudarlos si necesitan algo también en su proceso. Como yo digo, si en esta vida Dios me permite poder ayudar a una sola persona y hacerla cambiar su estilo de vida para que tenga salud, ya yo me siento de más de feliz, porque al final ese es el objetivo, no todo es para nosotros. Mientras más damos, más recibimos. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. De verdad, mil gracias por quedarse hasta aquí. Sé que este episodio está bien cortito, pero en el próximo sí vamos on fire, porque vamos a hablar de Ozempic, que yo sé que muchos quieren saber si todavía me estoy inyectando, si no, qué hice, qué no hice, cuánto tiempo, por qué, cuántas libras bajé, cómo me sentí, etcétera. Este es el brief de lo que va a ser prácticamente Cero Rollos, en donde ya nada pesa. No pesa la báscula, no pesa la cabeza, no pesa nada y aquí hablamos sin filtro. Un beso grandísimo. ¡Mua! Nos vemos en el próximo episodio.